Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 Puertas. El vídeo de hoy le vamos a realizar sobre las cartas de Lenormand que se consideran intrínsecamente malas y negativas siempre. La idea de este vídeo es pues, despejar esa duda o despejar ese fantasma o ese mito que hay de que las cartas negativas siempre son malas, porque a veces esas cartas pueden estar beneficiándonos de alguna manera, pues reduciéndonos una carga, reduciéndonos un dolor, un problema, complicaciones, eliminando alguna circunstancia o paliando algo que, pues en principio, no pinte muy bien. Para ello vamos a utilizar las cartas que siempre dan en cuanto salen. Aunque haya 20 cartas alrededor buenas, siempre pensamos que es catastrófico el resultado del mensaje, ¿no? Y no siempre es así. Curiosamente, esas cartas, la mayoría de esas cartas se encuentran en el palo de bellota, que aquí, según la asociación, que yo siempre digo que no es del todo correcta ni exacta, lo han asociado al palo de trébol. Nada tiene que ver, ¿de acuerdo? Bien, al margen del palo, que hoy no vamos a entrar en eso, vamos a ver cómo estas cartas, los ratones, el látigo, las varas, la serpiente, tan temida, el zorro, que muchas veces no se sabe qué interpretación darle, las nubes, que casi siempre nos confunden y nos dan problemas, el anillo, que casi siempre le asociamos a matrimonio, pero quiere decir otras muchas cosas, la montaña, dificultades, la cruz, cargas, y el oso, poder, que se puede transformar o no en tiranía. Esto es a grosso modo un poquito como si partimos de los conceptos negativos de las cartas, pues es lo que nos pueden decir así en breves pinceladas. También deciros, voy a coger el mazo completo, vamos a ver, que hay cartas que incluso siendo muy positivas o pareciéndonos que cuando salen una tirada es lo mejor que nos puede pasar, pueden tener su punto macabro, es decir, un exceso de ilusión con la carta de las estrellas, pues no siempre es beneficioso, es decir, el hacerte películas mentales y pensar, pues bueno, que disfrazar la realidad de lo que tú crees que es y pensar que vas a obtener unos resultados distintos a los que puedes obtener, tampoco es beneficioso. Tampoco es beneficioso, por ejemplo, aislarte del mundo y no querer saber nada, por ejemplo, con la torre. Que sí, que también nos habla de mirar hacia arriba, ver las cosas desde una cierta perspectiva que nos da mucho confort, también nos habla de instituciones, pero siempre pueden también tener su punto de negativo en función de la pregunta y en función de las cartas de las que se vayan acompañando. Incluso los peces, podéis decir, los peces siempre son buenos, es dinero, es abundancia, son rendimientos. Bueno, a veces eso puede ser un problema, ¿de acuerdo? En función, ya os digo, de la pregunta y de las circunstancias. Nos ocurre con todas las cartas, ¿de acuerdo? A veces un crecimiento lento, el que las cosas lleven su tiempo, puede ser bueno y otras veces pues nos mata porque nos pueden los nervios y queremos las cosas ya. Por lo tanto, hoy vamos a partir de lo que más se suele hablar de que hay cartas negativas en Lenormand, pues vamos a ver cómo en ocasiones pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, vamos a ver. Imaginaros, vamos a combinar estas dos. Que aparece la carta montaña y nos está hablando de dificultades ya por sí misma, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta pregunta ni ningún matiz más. Si la carta que le sigue es ratones, lo que nos está diciendo esto, sabiendo que cómo se lee Lenormand, segunda carta califica, define o modifica o dice cosas sobre la primera, lo que nos está diciendo es que esas dificultades, ese terreno escarpado se va a ver reducido. Por lo tanto, en este caso, esta carta, que se supone que es mala, está mejorando las circunstancias que nos definen montaña. ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Vale. Por contra, si por ejemplo fuera al revés, tenemos una situación de merma, de deterioro, de desgaste, y precisamente esa montaña lo que está haciendo sobre ese desgaste prácticamente es dejarlo ahí, mantenerlo en el tiempo, bloquearlo. Eso no sería bueno, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, el cambio que hemos hecho antes, el leerlo en otra posición, ratones sería propicio para una mejora con respecto a ese bloqueo que se presenta en un principio. Vamos a ver más cosas. Cruz. Nadie quiere esta carta. Al igual que la carta serpiente, cruz
no sé si es que no se entiende muy bien o de tan abstracta que es, no llegamos a sacar su contenido exacto. La cruz son cargas, también es el sino, no es el destino. El sino es, yo siempre lo explico así, las circunstancias con las que uno parte. Es decir, si tu padre es panadero, pues va a ser más fácil que te pases tu temprana juventud o infancia en una panadería, pero tu destino pues te lo puedes ir construyendo y puedes elegir otras alternativas. Pero esto es el sino, esto es con lo que tenemos de partida, ¿de acuerdo? Con las ventajas e inconvenientes, porque de ahí se da todo, con las que uno parte. Si uno, por ejemplo, su sino es haber nacido en una familia determinada, evidentemente ese es el sino, el punto de partida. El destino será el punto de llegada. Habrá que ver qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer, teniendo en cuenta también esas cargas con las que ya vamos por el camino, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta que os digo, cuando sale, pues siempre estamos pensando cosas negativas. Si, por ejemplo, vamos a ver, imaginaros que tenemos látigo, ¿no? Y estamos preguntando, látigo o varas, como la queráis definir. La cuestión que sea. ¿Está previsto que se ejecute de manera rápida? Pues aquí lo que podemos ver es que en principio la respuesta sería sí, es decir, una acción que se presupone o que se espera que pueda ser rápida, porque se pregunta y resulta que sale esa carta, con la carta cruz nos está diciendo que sí, es decir, que esto va a ser así. Está como marcado, ¿de acuerdo? Como cuando en una encuesta marcáis una cruz o ponéis un tic en una casilla, pues esto estaría marcado. También nos marcaría otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Yo he cogido en este caso el tema de la rapidez o la agilidad a la hora de cualquier asunto, pero ya sabéis que el látigo puede querer decir otras muchas cosas. Pues en principio aquí esta carta no sería mala, porque nos está diciendo sí, se va a agilizar, la cosa va a ir deprisa, ¿de acuerdo? Está marcado que sí. Vamos a ver este caso, por ejemplo. Tenemos montaña, de nuevo, y serpiente. Ante las dificultades, los momentos difíciles y las ciertas complicaciones a la hora de poder evolucionar y avanzar, la carta serpiente puede estar diciéndonos aspectos negativos, pero también como aspecto positivo nos estaría diciendo que una persona, quien fuera, frente a estas circunstancias adversas, se va a saber adaptar. Las serpientes rectan, culebrean y su movimiento es ondulante. Eso tampoco hay que perderlo de vista. La adaptación puede ser permanente o puede ser temporal, hasta que esta circunstancia se pase, ¿de acuerdo? O salgamos de esa racha, ¿de acuerdo? Vamos a ver más combinaciones. Por ejemplo, tenemos la carta ataúd. Para muchos significa muerte. Los alumnos que habéis seguido y los que estáis siguiendo nuestro curso inicial de Lenormand ya tenéis un léxico mucho más rico y ya habéis entendido perfectamente por qué esta carta está en el palo de cascabeles y ya no nos da tanto yuyu esa carta, ¿verdad? Ya no pensamos que todo es el vacío, la inexistencia y la muerte. Bien, si por ejemplo tenemos esa carta, vamos a ver, ¿dónde tenemos la carta ratones? Aquí. Con la carta ratones, en el caso de que estuviéramos preguntando por finanzas o por temas económicos, evidentemente si hay un vacío, si se preguntara de que hay un vacío, porque esta carta tiene acepciones contrarias, ¿de acuerdo? Esto también puede ser otro tipo de cosas. Si estamos preguntando por eso, es decir, la caja está vacía, si nos reduce ese vacío, en esto nos estaría diciendo de que algún ingreso va a entrar. Con ratones evidentemente no podemos pensar que con esto pues salvamos el mes o nos hacemos ricos, por supuesto que no, pero algún ingreso va a entrar. ¿Que ese ingreso va a costar mucho que se materialice? Sí, evidentemente por el palo en el que está, pero eso no quiere decir que no se llegue a hacer este hecho, es decir, se reduce el vacío, se reduce el no tener dinero en la caja, en el cajón, en la cartera, ¿de acuerdo? O sea que en este caso ratones, ya veis, no siempre es negativo. Depende de lo que nos quite, o de lo que nos reste o de lo que nos merme. Si me está restando dolor, enfermedad o penurias, evidentemente es la mejor carta del mundo. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí tenemos ahora tres cartas. La carta lirios, árbol y oso. Pues bueno, si estamos preguntando por la salud de alguien o estamos preguntando por los achaques de alguien, sea o no mayor, en principio con lirios podemos pensar que sí, una persona ya de cierta edad o que tiene cierto desgaste. Y nos está diciendo pues que la recuperación va lenta o que bueno, pues se está quedando ahí, la evolución a favorable va muy despacito con el tema árbol. Lo que nos dice oso en este caso es que hay un aporte de energía y de recuperación bastante fuerte.
¿De acuerdo? En este caso el oso no nos estaría diciendo nada de tiranía ni de poder personal si estamos preguntando por cómo va a evolucionar el estado de alguien. Lo que nos dice es que hay un fortalecimiento, aquí oso, lejos de hablarnos de un poder exacerbado y de un control, que también pues, nos puede estar indicando en este caso que hay una recuperación porque se recuperan las fuerzas, se recupera la energía y la vitalidad, que en este caso iba más lenta. ¿Lo vais entendiendo? Seguimos. Zorro y serpiente son dos cartas que casi siempre al principio, cuando comenzamos a estudiar y a practicar, nos traen de cabeza. Es que zorro es alguien que me está haciendo alguna treta por ahí. Y es que serpiente seguro que es alguien que me tiene celos o que me la quiere jugar o que es una tercera persona, ¿no? En el caso de relaciones personales o sentimentales. Vale, yo siempre digo lo mismo. Mis alumnos estáis cansados de oírme decir, abrid un poco el foco, tened la mente más plástica y pensad un poquito más en abstracto. Es decir, ¿por qué siempre consideramos que estas cartas representan a otros? El enemigo siempre es otro. A lo mejor el enemigo en una circunstancia puntual o incluso recurrente, que la vida da para mucho. Podemos ser nosotros mismos. Nosotros mismos podemos estar saboteándonos algo y nosotros mismos podemos estar siendo infieles a nosotras, a nuestra creencia y a nuestra manera de ser. Pero también estas cartas se convierten en positivo cuando yo tengo estas habilidades o puedo desarrollar y practicar estas destrezas. Si yo me sé adaptar a las circunstancias independientemente de la dureza que ellas tengan, evidentemente esta carta para mí va a ser una ayuda. Y si me estoy moviendo entre lobos y mi capacidad de moverme entre lobos es, pues bueno, la manera de, no de culebrear, porque en este caso para eso tenemos a la serpiente va por todos los terrenos adaptándose, pero si yo tengo estas habilidades que posee el zorro, va a haber entornos en los que, siendo desfavorables, mis propias capacidades me van a salvar. Luego todo depende de quién es el que es el zorro o la serpiente. Y una cosa muy importante, zorro no tiene por qué representar a hombres y serpiente no siempre tiene por qué representar a mujeres. Son actitudes. Todo depende. Pueden ser otros haciéndonos la puñeta o podemos ser nosotros saliendo airosos de situaciones poco favorables. Seguimos. La carta anillo es muy ambigua. Está en un palo poco favorable, poco benéfico, nada amable. El palo de bellota. O si preferís, palo de trébol, pero a mí es que no me gusta esa asociación. Porque no es real. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de lo que se ata, de lo que está atado, de lo que está unido, de lo que está cerrado. Es decir, esto es así. Se ha hecho un círculo y es prácticamente dar vueltas a lo mismo. Es algo que nos está delimitando lo de fuera y lo de dentro. Esto tenerlo en cuenta también. ¿Es una carta que se asocia al matrimonio? No sé por qué. Nos habla de unión. El resto de cartas nos irán diciendo qué tipo de unión es esa. ¿Cuándo esto puede ser beneficioso? Pues cuando yo, por ejemplo, a ver, ¿dónde tenemos? Pues la salud está estable. O sea, la salud se mantiene constante. ¿De acuerdo? Al igual que los radios del centro al perímetro del círculo son los mismos, mide lo mismo. Pues lo mismo, la salud, si preguntamos por salud, o el crecimiento, en el caso de que, yo que sé, imaginaros puede ser el crecimiento incluso de una empresa, pues se mantiene constante. ¿De acuerdo? En este caso, anillo sería favorable, pero nada de tener que asociarlo siempre a temas sentimentales. ¿De acuerdo? Dos cartas más. Por imaginaros que tenemos la carta caminos. Estas combinaciones las estoy haciendo aleatorias, ¿vale? Y después, seguida a ella, tenemos la carta nubes. Con respecto a una carta que nos está indicando tomar decisiones y la segunda que nos dice, cuidado porque hay cosas que no están claras, esta carta, en cierto modo, aunque queramos ver el lado fatalista de es que las cosas no están claras, es que a ver si me voy a equivocar eligiendo, lo que te está diciendo es que te tomes tiempo. Limpia tu mente, muchas veces de porquerías mentales que nos metemos nosotros mismos entre los miedos, los sustos, los temores y el por si acaso, ¿de acuerdo? Atempera un poquito tu mente hay que atemperar un poquito. Esto no nos lo está diciendo Lenormand. Aquí lo que nos dice es, sobre una toma de decisiones o sobre elecciones hay cosas que no están claras, pero vamos a destilar un poquito lo que eso nos quiere decir. Es decir, si no está claro, pues habrá que tomarse tiempo para que esto se clarifique o habrá que hacer ciertas acciones para arrojar claridad a este asunto. Eso, en definitiva, ¿qué conlleva? Tiempo y un poquito de paciencia.
A veces la paciencia es esperar a que pasen las nubes, simplemente a que se solucione un tema o una circunstancia o algo se active, o alguien le dé un botón, también. Y otras veces hay que tomar acción y capacidad de resolver las cosas por uno mismo, pues yendo a un sitio, yendo a otro, preguntando o buscando asesoría, ¿de acuerdo? Pero esto, al final, hay que destilar un poquito lo que hay detrás, es decir, la situación esta no es permanente. Aquí nos está dando una advertencia, en este caso, de que hay cosas que cuidado porque no está claro o está confuso, ¿de acuerdo? Entonces, no nos dice, uy, está confuso, déjalo. No, está confuso, acláralo, si puedes, ¿de acuerdo? Tened en cuenta también un poquito el concepto abstracto de las cartas. Lenormand es lingüístico, pero tiene mucho contenido, ¿de acuerdo? Entonces no nos cerremos solamente a una palabra, porque entonces limitamos vocabulario, por lo tanto limitamos capacidad de extraer mensajes. Bueno, pues esto ha sido una pequeña conversación para que veáis cómo las cartas que se consideran tradicionalmente negativas no tienen por qué serlo. No por ello tenemos que ser perfectamente optimistas y felices y pensar que todo siempre es de color de rosa, pero hay que ser realistas y ver que toda cosa positiva tiene su negativo y todo su negativo tiene su positivo. Vamos a cerrar con una carta un poquito más amable. En este caso, la carta corazón, os la enfoco aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, por seguirnos en el canal, podéis seguirnos en redes sociales y si quieres pues no perderte vídeos como este, suscríbete en la campanita y te avisan el propio YouTube de que hemos subido un vídeo nuevo. Muchas gracias, hasta otro día, un saludo, sed felices.